Señoras, señoritas, etcétera, es para nosotros un honor, etcétera, en este recinto ilustrado por etcétera, séanos permitido en este momento, etcétera, etcétera, no podríamos entrar en materia sin que etcétera, etcétera, etcétera. Quisiéramos, ante todo, precisar con la mayor exactitud posible el sentido y el alcance del tema. Algo de temerario hay en toda referencia al porvenir, cuando la mera noción del presente se presenta como incierta y fluctuante. Cuando el continuo espacio-tiempo en el que somos, los fenómenos de un instante que se vuelve a la nada en el acto mismo de concebirlo, es más una hipótesis de trabajo que una certidumbre corroborable, pero sin caer en un regresionalismo, que vuelve dudosas las más elementales operaciones del espíritu. Esforcémonos por admitir la realidad de un presente e incluso de una historia. Que nos sitúa colectivamente con las suficientes garantías como para proyectar sus elementos estables y sobre todo sus factores dinámicos. Con miras a una visión del porvenir de España en el concierto de las democracias europeas. En el inmenso escenario continental, un pequeño país como España representa tan solo una de las teselas multicolores que componen el gran mosaico. Ese fragmento es extrañamente concreto. Y evasivo. Al mismo tiempo, como todas las expresiones de la materia. ¿Qué es esto que toco? Madera. Desde luego. Pero en su conjunto. Un objeto voluminoso que se sitúa entre ustedes y nosotros. Algo que de alguna manera nos separa con su seco y maldito tajo de caoba. ¡Una mesa!
Se siente claramente que aquí abajo Entre estas cuatro patas. hay una zona hostil. Sí. Y aún más insidiosa que las partes sólidas. ¡Oh! ¡Un paralelepípedo de aire! Como un acuario de transparentes medusas que conspiran contra nosotros. Mientras que aquí arriba todo sigue plano. Muy resbaloso. Y absolutamente espía japonés. Pero ¿cómo nos entenderemos? Separados por tantos obstáculos. ¿Y si esa señora semidormida? Que se parece extraordinariamente a un topo indigestado. Quisiera meterse debajo de la mesa y explicarnos el resultado de sus exploraciones. Quizás si podríamos eliminar la barrera que nos obliga a dirigirnos a ustedes, pues, como si nos estuviésemos alejando del muelle de Southampton, a bordo del Queen Mary, Navío en el que siempre tuve la esperanza de viajar. y con un pañuelo empapado en lágrimas y la banda Charlie, agitáramos el único mensaje todavía posible hacia las plateas. Lúgubremente amontonadas en el muelle. Nubes. Hiato aborrecible entre todos. ¿Por qué la comisión directiva ha interpuesto aquí esta mesa? Semejante a un... ¡Obsceno cachalote! ¡Oh! Es inútil, señor, que se ofrezca a retirarla, porque un problema no resuelto vuelve por la vía del inconsciente. Como también lo ha demostrado el análisis de Marie Bonaparte sobre el estudio del caso de Madame Lefebvre. ¡Ah, sí! ¡Asesina de su nuera a bordo de un automóvil! Agradezco su buena voluntad y sus músculos proclives a la acción. Pero nos parece imprescindible que nos adentremos en la naturaleza de este... ¡Dromedario indescriptible! Y no veo otra solución ¡Que dialogarnos cuerpo a cuerpo! Vale. Ustedes de su lado y nosotros del nuestro. Sí, a esa censura limpia que retuerce lentamente su abominable ceromacio. ¡Fuera, oscurantista! ¡No se va! Es evidente. Un hacha. ¡Un hacha! ¡No se asusta en lo más mínimo! Tiene el agitado aire de inmovilidad de las peores maquinaciones del negativismo. Que se inserta solapado en las fábricas de la imaginación para no dejarla remontar sin un lastre de mortalidad hacia las Que nubes. serían su verdadera patria si la gravedad Esa mesa un mimo de ubicua. no pesara tanto en los chalecos de todos ustedes. En la hebilla de mi cinturón. Y hasta en las pestañas de esa preciosura que desde la quinta fila no ha hecho otra cosa que suplicarnos que le introduzcamos sin tardar en España.
advierto signos de impaciencia. Los sugieres están furiosos, ¿eh? Habrá divisiones en la comisión directiva. Preveo desde ahora una disminución del presupuesto para actos culturales, ¿eh? Entramos en la entropía. La palabra es como una golondrina cayendo en una sopera de tapioca. ¡Nadie sabe lo que pasa! Y eso es precisamente lo que pretende esta mesa, hija de puta. ¡Dios! Quedarse sola en una sala vacía mientras todos lloramos. ¡Nos deshacemos a puñetazos en las escaleras de salida! ¡Irás a triunfar! ¡Basilisco repugnante! Que nadie finja ignorar esta presencia que tiñe de irrealidad toda comunicación. ¡Toda! ¡Semántica! ¡Mírenla! ¡Clavada entre nosotros! ¡Entre nosotros! A cada lado de esta horrenda muralla. Con el aire que reina en un asilo de idiotas. Cuando un director progresista pretende dar a conocer la música de Stockhouse. Nos creíamos libres. En alguna parte, la presidenta del Ateneo tenía preparado un ramo de rosas, que nos hubiera entregado la hija menor del secretario, mientras ustedes restablecían con aplausos fragorosos la congelada circulación de sus traseros. Pero nada de eso pasará por culpa de esta concreción abominable que ignorábamos. Que veíamos al entrar como algo tan obvio. ¡Hasta que el roce! Ocasional. ¡De mi mano! La reveló bruscamente en su agresiva hostilidad agazapada. ¿Cómo pudimos imaginar una libertad inexistente? ¡Sentarnos aquí! ¡Cuando nada era concebible! Nada era posible si antes no nos librábamos de esta mesa. ¡Molécula viscosa de un gigantesco enigma! ¡Alucinante testigo de las peores servidumbres! ¡Esa idea de España suena como un globo reventado en el apogeo de una fiesta infantil! ¿Pero quién puede ya concebir a España? ¿Es que esa palabra tiene algún sentido? Mientras seguimos a cada lado de este río de fuego negro. ¡Oh! ¡Y nosotros veníamos a hacer teatro! Sí. Y ustedes se disponían a espectarlo. ¡No! Es demasiado. ¡Tengamos al menos el valor de despertar! O de admitir que queremos despertar. Y que lo único que puede salvarnos es el insoportable valor de pasar la mano sobre esta indiferente obscenidad geométrica. mientras decimos todos juntos: Mide 1,20 m de ancho y más 40 de largo. más o menos. Es de roble macizo. ¡Ah, me encanta! ¡Oh, de pino barnizado! Pero acabaremos alguna vez. ¿Sabremos alguna vez lo que es esto? No lo creo. Será inútil. Aquí, por ejemplo. Algo que parece un nudo de la madera. ¿Usted cree, señora, que es un nudo de la madera? ¡Oh, aquí! Lo que llamábamos pata. Ya, ¿pero qué es esta precipitación en ángulo recto? Ese vómito fosilizado hacia el suelo. Y el suelo. Esa
seguridad de nuestros pasos. ¿Quién esconde debajo del parque ilustrado? En realidad, la conferencia la terminan, mucho antes, y la mesa se queda sola en la sala vacía. Nadie, claro, la verá levantar una pata, que es lo que hacen siempre las mesas cuando se quedan solas. Un hombre vendía gritos y palabras. Y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas y palabras para consignas, slogans, membretes y falsas ocurrencias. Al fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia con el tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas, y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. Vengo a venderle sus últimas palabras, Dijo el hombre. son muy importantes porque a usted nunca le van a salir bien en el momento y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. ¡Traduce lo que dice!, mandó el tiranuelo a su intérprete. ¡Habla en castellano, excelencia! ¡En castellano! ¿Y por qué no entiendo nada? Usted ha entendido muy bien. Dijo el hombre. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. El tiranuelo se puso en pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo encerraran en esos calabozos especiales que siempre existen en estos ambientes gubernativos. ¡Es lástima! Dijo el hombre mientras se lo llevaban. En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras y necesitará decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no haya engaño. Pero como no acepté el negocio, ¿cómo no va a conocer por adelantado esas palabras? Cuando llegue el momento en el que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas.
porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. como estará con una soga al cuello, en camisa y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales se encontrará alguno de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos. Pero cuando de su boca brote un gemido entrecortado por higos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes, y en especial los generales, rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento. Y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para evitar que dijera sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al hombre que había desaparecido de la casa de gobierno y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuáles podrían haber sido las últimas palabras del tirano. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y más adelante uno de aquellos gritos sirvió como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que los gritos y las palabras eran cosa que en rigor puede venderse, pero no comprarse, aunque resulte absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el hombre, el tirano y los generales y secretarios. Pero los gritos resuenan de cuando en cuando en las esquinas. Aceptan todas las solicitudes de paso de frontera. Pero Guk Camello, Inesperadamente declarado indeseable. acude Guk a la central de policía, donde le dicen: ¡Nada que hacer!
tierras de infancia, y los camellos de familia, y los amigos rodeándolo. ¿Y qué te pasa? ¡Y no es posible! ¿Por qué precisamente tú? Entonces, una delegación al Ministerio de Tránsito a apelar por Guk, con escándalo de funcionarios de carrera. ¡Esto no se ha visto jamás! ¡Ustedes se vuelven inmediatamente al oasis! ¡Se hará un sumario! Guk en el oasis. Come pasto un día, pasto otro día. Todos los camellos han pasado la frontera. Guk sigue esperando. Así se van el verano, el otoño. Luego Guk de vuelta a la ciudad, parado en una plaza vacía, muy fotografiado por turistas, contestando reportajes, Vago prestigio de Guk en la plaza. aprovechando, busca salir. En la puerta todo cambia. ¡Declarado indeseable! Guk baja la cabeza. Busca los ralos pastitos de la plaza. Un día lo llaman por el altavoz. ¡Guk! Y entra feliz en la central. Allí es... ¡Declarado indeseable! Guk vuelve al oasis y se acuesta. Come un poco de pasto y luego apoya el hocico en la arena. Va cerrando los ojos mientras se pone el sol. De su nariz brota una burbuja que dura un segundo más que... Dieta. Dieta. Altaneros delante de las bellas puertas de cristales de la ciudad. Se sabe que las bicicletas han tratado por todos los medios de remediar su triste condición
comunión social. Pero en absolutamente todos los países de la Tierra está prohibido entrar con bicicleta. Algunos agregan, y perros, lo cual duplica los canes y en las bicicletas su complejo de inferioridad. Un gato. Una liebre. Una tortuga. Pueden en principio entrar en Munchambol, O en los estudios de los abogados de la calle San Martín. sino que sin armas, ¡qué sorpresa! Gran encanto entre telefonistas ansiosos. O a lo sumo, una orden al portero para que expulse a los animales a la calle. Eso último puede suceder, pero no es tan humillante. Primero porque solo constituye una humillación entre muchos. Y luego porque nace como efecto de una causa. Sino como una fría maquinación preestablecida. Horrendamente impresa en tablas de bronce o de esmalte. Tablas de la ley inexorables que aplastan la sencilla espontaneidad de las bicicletas. Sanes. Inocentes. De todas maneras. Cuidado, gerentes. También las rosas son ingenuas y dulces. Pero tal vez sepáis de una guerra de dos rosas donde murieron príncipes que eran como rayos negros cegados por pétalos de sangre. No ocurra que un día las bicicletas amanezcan cubiertas de espinas. Las astas de sus manubrios crezcan y embistan. Y rematadas de furor arremetan en legión contra los cristales de las compañías de seguros. El día luctuoso se cierre con baja general de acciones. Con luto en 24 horas y con buenos despedidos por tarjeta.
verdaderamente, todos estos pañuelos son para tirar. ¡Gran idiota! ¡No había que preguntar! Desde hoy, tú lavarás mis pañuelos y yo ahorraré dinero. Majo. Un poquito de agua. Merci beaucoup. Me gusta más el agua, limón. En algún lugar están amontonadas todas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama. El día en que alguien consiga explicar también el basural. ¡Piensa en esto! Cuando te regalan un reloj, Te regalan un pequeño infierno florido. una cadena de rosas, Un calabozo de no aire. te dan solamente el reloj. Que los cumples muy felices. Esperamos que te dure. Porque es de buena marcha. Con áncora de rubíes. No te regalan solamente Ese menudo pica que pedrero. te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan. No lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero que no es tu cuerpo. Que quietara tu cuerpo con su correa. Como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las ¡El joyerías. anuncio por la radio! En el servicio telefónico. ¡Y regalar el guión perfecto! ¡Porque te lo roban! ¡Hay que se te caiga al suelo y se te rompa! Te regalan su marca. Y la seguridad de que es una marca mejor que las Te otras. regalan la tendencia de comparar tu reloj Tu reloj. con los demás relojes. No te regalan un reloj. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Tome el reloj con una mano, sujete con 2 dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo. Los árboles despliegan sus hojas, las barcas corren regata. El tiempo, como un abanico, se va llenando de sí mismo y de él. Brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¡Átelo pronto a su muñeca! ¡Déjelo latir en libertad! ¡Imítelo! ¡Adelante! El miedo herrumbra las áncoras. Cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus pequeños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte. Si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. Casi siempre empieza igual. Notable acuerdo político en montones de cosas, ¿eh? Y gran confianza recíproca. Pero en algún momento los militantes no literarios se dirigirán amablemente a los militantes literarios y les plantearán por archienésima vez la cuestión del mensaje. El contenido inteligible para el mayor número de espectadores. ¡Oh, auditores! O lectores. Pero sobre todo espectadores. ¡Oh, sí! En tales casos tendemos a callarnos, puesto que nuestras obritas hablan vistosamente por nosotros. Pero
como a veces nos agreden más o menos fraternalmente, y ya se sabe que no hay peor puñalada que la de tu hermano. Ponemos cara de purgante y nos esforzamos por decir cosas como las que siguen. ¡Ah, saben! ¡Compañeros! La cuestión del mensaje jamás será planteada por artistas que entiendan y vivan su tarea como las máscaras de proa, adelantadas en la carrera de la nave, recibiendo todo el viento y la sal de las espumas. Punto. Y no será planteada porque es el artista. ¡Poeta, novelista, narrador! Es decir, imaginante, delirante, ficcionante, mitopoético, oráculo... Llámalo X. X. Quiere decir en primerísimo lugar que el lenguaje es un medio. Como siempre. Pero este medio es más que medio. Es como mínimo 3/4. Abreviando 2 tomos y un apéndice, lo que ustedes le piden al artista Poeta, narrador, novelista. es que renuncie a adelantarse y se instale hic et nunc, para que su mensaje no rebase las esferas semánticas, Sintácticas. Constitutivas. paramétricas del hombre circundante. Dicho en otras palabras, que se abstenga de explorar más allá de lo explorado, o que explore explicando lo explorado para que toda exploración se integre a las exploraciones terminadas. Díganles en confianza que ojalá pudiera frenarse en la carrera a la vez que se avanza. Eso te salió flor. Pero hay leyes científicas que niegan la posibilidad de tan contradictorio esfuerzo. Hay otra cosa simple y grave. No se conocen límites a la imaginación. Como no sean los del verbo, lenguaje e invención son enemigos fraternales y de esa lucha nace la literatura. El dialéctico encuentro de musa con escriba, lo indecible buscando su palabra. La palabra negándose a decirlo. Hasta que le retorceremos el pescuezo. Y la musa y el escriba se concilian. En ese raro instante que más tarde llamaremos Vallejo. o Mayakovsky. Sigue un silencio más bien cavernoso. Pues vale. Dice alguien. Pero frente a la coyuntura histórica, el artista y el escritor, que no sean pura torre de marfil, tienen el deber, oídme bien, el deber de proyectar su mensaje en un nivel de máxima recepción. ¡Aplausos! Siempre hemos pensado Modestamente. que los artistas a que aludís son gran mayoría, es razón por la cual nos sorprende esa obstinación en querer transformar una gran mayoría en una nulidad. ¡Carajo! ¿A qué le tienen tanto miedo a ustedes? ¿Y a quién sino a los resentidos y a los desconfiados pueden molestarle las experiencias, digamos, extremas y por lo tanto difíciles? Difíciles en primer término para el artista y solo luego para el público. Si conviene subrayarlo. Cuando es obvio que solo unos pocos las llevan adelante. ¿No será así que para ciertos niveles todo lo que no es inmediatamente claro es culpablemente oscuro? ¿No habrá una secreta y a veces siniestra necesidad de uniformar la escala de valores para poder sacar la cabeza por encima de la ola? ¡Dios querido, cuánta pregunta! Y hay una sola respuesta, dice un contertulio. Y es esta. Lo claro suele ser difícil de lograr, por lo cual lo difícil tiende a ser una estratagema para disimular lo difícil que es ser fácil. Ovación retardada. Y seguiremos años y más años. Seguiremos. Y volveremos siempre al mismo punto, ya que este es un asunto lleno de desengaños. Débil aprobación. Porque nadie podrá Salvo el poeta, y a veces entrar en la palestra de la página en blanco. donde todo se juega en el misterio de leyes innumerables, Si son leyes. de cópulas extrañas entre ritmo y sentido. Y últimas túneles en mitad de la estrofa o del relato. Nunca podremos defendernos Porque nada sabemos de este vago saber de esta fatalidad. que nos conduce a nadar por debajo de las cosas. A trepar un Que adverbio, nos abre un compás. 100 nuevas islas, Bucaneros de Remington la pluma. al asalto de un verbo de oraciones O simples. recibiendo en plena cara el viento de un sustantivo que contiene un águila. O sea que para simplificar concluyo tan harto como mis compañeras proponemos, digamos,
Un pacto. ¡Nada de transacciones! Brama el de siempre en estos casos. Un pacto, simplemente. Para ustedes, el primum vivere deim de filosofare se vuelca a fondo en el vivere histórico. En lo cual está muy bien, y quizás es la única manera de preparar el terreno para el filosofar y el poetizar y el ficcionar del futuro. Pero aspiramos a suprimir la divergencia que nos aflige. Y por eso el pacto consiste en que ustedes y nosotros abandonemos ¡Al mismo tiempo! nuestras más extremadas conquistas a fin de que el contacto con el prójimo alcance su radio máximo. ¡Ay! Si nosotros renunciamos a la creación artística en sus formas más vertiginosas y rarefactas, ustedes renuncian a la creación científica en sus formas igualmente vertiginosas y rarefactas. Por ejemplo, las computadoras. Y los aviones a reacción. Si nos vedan el avance poético, ¿por qué van a usufructuar tan panchos el avance científico? Están completamente chiflados. Dice una con anteojos. ¡Desde luego! ¡Concedemos! ¡Y hay que verlo bien que nos lo pasamos! ¡Vamos, acepte! Nosotros hacemos un arte más sencillo. Es un decir, porque en realidad no podremos. Y ustedes suprimen la televisión. ¡Cosa que tampoco van a poder! Nosotros vamos a lo directamente comunicable. Y ustedes se dejan de autos y de tractores y agarran la pala para sembrar papas. Pero ¿se dan cuenta de lo que significaría esa doble vuelta a lo simple? A lo que todo el mundo entiende. A la comunión sin intermediarios con la naturaleza. Propongo defenestración inmediata. Previa unanimidad. ¡Votamos en contra! ¡Votamos en contra! ¡Nos libráis! ¡Nos libráis! ¡Venga, venga! ¡Y vota en contra!